Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, el amor de Dios y su justicia. Lección número 6. El amor de Dios por la justicia. El texto para memorizar es Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. En el antiguo cercano Oriente, los pueblos se encontraban bajo el yugo de dioses, que no solo eran impredecibles, sino también despiadados. Dioses que exigían lo impensable, sacrificios humanos, dolor y sufrimiento. Estos dioses, volubles e inmorales, gobernaban con un poder destructivo. Su autoridad sembraba el terror en los corazones de aquellos que los veneraban, dejando a las personas atrapadas en un ciclo de desesperanza. Un poder sin compasión, una divinidad que en lugar de brindar consuelo, solo ofrecía dolor y temor. Un pueblo que, al tratar de complacerlos, solo encontraba más oscuridad en su camino. Pero a pesar de todo esto, hay una verdad que prevalece, la luz de un Dios verdadero cuya justicia y amor no exigen sufrimiento, sino sanación y redención. Hoy descubriremos la diferencia entre esos dioses crueles y un Dios que es fiel, justo y lleno de misericordia. Un Dios que no busca destruir, sino restaurar. Iniciaremos nuestro estudio haciéndonos una pregunta. ¿Sabes cuáles eran algunos de esos dioses y a qué cultura pertenecían? A continuación, los mencionaremos. Primero, el dios Moloch pertenecía a la cultura cananea, fenicia. Moloch es conocido por ser el dios asociado con el sacrificio de niños, especialmente en el contexto de los fenicios y cananeos. Se decía que Moloch requería sacrificios humanos, particularmente de niños, que eran ofrecidos en un fuego ardiente. Segundo, el dios Baal pertenecía a la cultura cananea, fenicia. Baal era un dios de la tormenta y la fertilidad. Aunque no estaba asociado con sacrificios humanos, en algunas tradiciones se vinculaba a prácticas crueles y sacrificios animales o humanos, según está registrado en los textos más antiguos. Tercero, el dios Marduk pertenecía a la cultura mesopotámica babilónica. Marduk, también conocido o llamado Merodach, era el dios principal de la mitología babilónica, especialmente venerado durante el período del Imperio Babilónico. Marduk era considerado el dios de la creación, la justicia y la sabiduría. Cuarto, el dios Chemosh pertenecía a la cultura moabita. Chemosh era el dios principal de los moabitas, y algunas fuentes antiguas sugieren que requería sacrificios humanos, especialmente en tiempos de guerra o crisis. Se menciona en la Biblia en relación con el sacrificio del hijo del rey de Moab. Quinto, el dios Cronos pertenecía a la cultura griega arcaica. Aunque no pertenecía al cercano Oriente, Cronos es un ejemplo de un dios antiguo que, según la mitología griega, devoraba a sus propios hijos para evitar ser derrocado por uno de ellos. Esta práctica, aunque mitológica, refleja la concepción de dioses que a veces requerían sacrificios extremos. Sexto, el dios Tamuz pertenecía a la cultura mesopotámica.
Tamuz era un dios de la vegetación y la fertilidad venerado en Mesopotamia, especialmente en Sumeria y Babilonia. Aunque no se le asocia directamente con sacrificios humanos, las prácticas de luto y sacrificios rituales de animales para honrar su muerte y resurrección eran comunes. Desde el dios Moloch, que exigía sacrificios de niños, hasta Baal, Marduk, Tamuz y otros, cada uno de estos dioses representaba una fuerza que aterraba a las naciones. En muchos casos, su favor nunca estaba asegurado, y aquellos que buscaban complacerlos se enfrentaban a la posibilidad constante de caer en la desesperación. Deuteronomio capítulo 32 versículos 17 nos revela una verdad profunda. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Detrás de estas deidades había fuerzas oscuras, fuerzas satánicas que sumían a los pueblos en una oscuridad espiritual, dejando huellas de dolor y confusión. Pero hay una diferencia fundamental que marca el contraste con el Dios de la Biblia. Él no es voluble ni impredecible, su bondad es inmutable, su justicia es eterna. En un mundo lleno de oscuridad, su luz brilla con fuerza, ofreciendo esperanza no solo para este mundo, sino para la eternidad. Mientras que los dioses del pasado exigían sacrificios que llevaban a la desesperación, el verdadero Dios se preocupa profundamente por la injusticia, el sufrimiento y la opresión, y está prometido que un día Él eliminará todo mal y restaurará la paz. Hoy exploraremos cómo el Dios verdadero es tan diferente de esos dioses de antaño y por qué solo en Él podemos encontrar la verdadera esperanza. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, amor y justicia. Segundo, Dios es totalmente bondadoso y justo. Tercero, el carácter inmutable de Dios. Cuarto, un Dios arrepentido. Quinto, aferrarse al amor y la justicia. Amor y justicia. Salmo capítulo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En un mundo marcado por la lucha, el dolor y la injusticia, ¿cómo podemos comprender realmente el amor y la justicia? Estas dos fuerzas, tan fundamentales en nuestras vidas, han sido mal interpretadas, distorsionadas y, en muchos casos, separadas. Pero, ¿y si te dijera que el amor y la justicia, en su forma más pura, son inseparables? A lo largo de las Escrituras encontramos un principio poderoso. El amor y la justicia no son conceptos opuestos ni cosas que puedan vivir por separado. El verdadero amor exige justicia, y la verdadera justicia solo puede existir si está fundamentada en el amor. Uno no puede prevalecer sin el otro, porque ambos se necesitan mutuamente para ser completos. Sin embargo, hemos llegado a acostumbrarnos a pensar en estos dos principios por separado. Hemos visto el amor como una fuerza suave, indulgente, y la justicia como algo rígido, implacable. Pero en realidad, cuando los miramos a través del lente de la verdad, descubrimos que ambos son inseparables. El amor sin justicia pierde su profundidad, y la justicia sin amor pierde su humanidad.
Pero a lo largo de las Escrituras descubrimos una verdad reveladora. El amor y la justicia no solo son compatibles, sino que son la base de la justicia divina. El amor que no solo busca lo mejor para los demás, sino que también exige que se haga lo correcto, que se restaure lo que se ha roto. La justicia que no se impone con dureza, sino que se aplica con la compasión de un corazón que ama profundamente. Acompáñanos mientras descubrimos cómo el amor y la justicia, al ser inseparables, nos ofrecen la respuesta para un mundo mejor. Ahora veamos a continuación lo que las Sagradas Escrituras enseñan al respecto. Texto número 1. El ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Texto número 2. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Texto número 3. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Texto número 4. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Texto número 5. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Teniendo en cuenta los anteriores textos bíblicos, respondamos: ¿Cómo iluminan estos textos el amor de Dios y su preocupación por la justicia? Al leer estos pasajes, vemos cómo la Biblia revela la profunda conexión entre el amor de Dios y su preocupación por la justicia. Vamos a analizarlos brevemente. El texto número 1. Este texto destaca que la justicia no es solo un principio que Dios defiende, sino que está vinculada a su amor inmutable. La justicia divina no es fría ni distante, está enraizada en su amor constante y fiel por la creación. Dios no actúa en justicia por obligación, sino porque su amor es el fundamento de su justicia. El texto número 2. Aquí vemos la imagen de una reconciliación entre la justicia y la paz, donde la misericordia y la verdad se abrazan. Este versículo nos muestra cómo el amor de Dios, representado por la misericordia y la verdad, no entra en conflicto con su justicia. Por el contrario, la verdadera justicia de Dios está impregnada de paz y restauración, ya que la justicia que Dios trae no busca solo castigar, sino sanar. El texto número 3. Este texto subraya que la justicia y el derecho son la base del gobierno divino. No es una justicia separada del amor y la misericordia. Ambas coexisten y se complementan. La justicia que Dios impone no es solo punitiva, sino que está orientada a la restauración, guiada por su fidelidad y amor. El texto número 4. En este pasaje, Dios declara su amor por la justicia y su rechazo a la injusticia. La justicia divina no solo se refiere a una cuestión de retribución, sino que también lleva consigo la promesa de un pacto eterno, de restauración. El amor de Dios se muestra en su deseo de redimir y recompensar a aquellos que viven en justicia, mientras que rechaza las prácticas injustas. El texto número 5. Este texto es clave para comprender que el corazón de Dios está lleno de justicia, juicio y misericordia. Aquí vemos que la verdadera gloria es conocer a Dios, que actúa con una justicia que se fundamenta en su misericordia. Dios no solo es justo, sino que su justicia está siempre alineada con su carácter amoroso y misericordioso.
Estos textos declaran explícitamente que Dios ama la justicia. En la Escritura, el amor y la justicia de Dios son inseparables, ya que a Él le preocupa profundamente que se obre con rectitud en el mundo. Además, estos textos iluminan cómo el amor de Dios y su preocupación por la justicia están intrínsecamente conectados. La justicia de Dios no es separada de su amor, sino que es una manifestación de su fidelidad, misericordia y verdad. Dios desea que su justicia se base en el amor y al mismo tiempo que su amor conduzca a la justicia. La verdadera justicia divina busca restaurar, sanar y transformar, no solo castigar. Los profetas en las Escrituras nos instan a denunciar toda forma de injusticia, desde leyes opresivas hasta abusos contra los más vulnerables. A pesar de la presencia del mal, una verdad permanece. Dios actúa siempre con misericordia, juicio y justicia y no es indiferente ante la injusticia. Su corazón busca restaurar lo que está roto. Por eso, los fieles a lo largo de la Biblia esperan con esperanza el juicio divino, no con temor, sino como el momento en que la justicia prevalecerá. En este tiempo, los opresores serán juzgados y los oprimidos encontrarán liberación y dignidad. El juicio de Dios no solo es justicia, sino también una promesa de redención. Este es el fundamento del gobierno amoroso de Dios, que no es egoísta ni corrupto, sino basado en una verdadera justicia. En él, misericordia y verdad se encuentran, y justicia y paz se abrazan, trayendo un cambio real y duradero. Del estudio de hoy podemos extraer la siguiente lección espiritual. Dios nos invita a reflejar ese mismo amor, justicia y misericordia en nuestra vida diaria. Él nos ha mostrado lo que es bueno y lo que espera de nosotros: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Al seguir su ejemplo, no solo cambiamos nuestras vidas, sino que transformamos el mundo a nuestro alrededor. El llamado es claro: ser agentes de justicia y amor como Él lo es. En un mundo marcado por la oscuridad, podemos ser luz. En un mundo lleno de injusticia, podemos ser instrumentos de cambio, porque cuando reflejamos el corazón de Dios, no solo soñamos con un mundo mejor, sino que lo construimos día tras día. Dios es totalmente bondadoso y justo. Salmo capítulo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En un mundo donde la justicia a menudo parece inalcanzable y el amor puede ser distorsionado, hay una verdad eterna que nunca cambia. Dios no solo nos llama a amar la justicia, Él mismo es la perfección de ella. Dios no se limita a enseñarnos lo que es justo y amoroso. Él es el ejemplo viviente de lo que significa ser verdaderamente justo, fiel, santo y amoroso. Todo lo que hace refleja su pureza y su integridad. En Él, cada acción es un acto de amor y rectitud. La Escritura nos enseña que Dios siempre hace lo que es correcto, lo que es justo, lo que es amoroso. No hay sombra de maldad en Él. En un mundo donde la imperfección es la norma, Dios es el faro que nos guía hacia lo que realmente es bueno y verdadero.
Hoy vamos a descubrir cómo el carácter inquebrantable de Dios no solo nos llama a seguir su ejemplo, sino que nos muestra el camino hacia una vida de verdadera justicia y amor. Porque en Él, la justicia no es solo una palabra, es una promesa. Y para profundizar en esta gran verdad, vamos a leer 2 citas bíblicas. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Teniendo en cuenta los 2 anteriores textos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de la fidelidad y la justicia de Dios? Al leer estos 2 textos, encontramos enseñanzas profundas acerca de la fidelidad y la justicia de Dios. Veamos un breve análisis de estos pasajes para comprender plenamente sus enseñanzas. En el primer texto, el de Deuteronomio, encontramos las siguientes enseñanzas. Este texto nos habla de la perfección de Dios y de la pureza de su justicia. La imagen de Dios como la roca destaca su firmeza, estabilidad y confiabilidad. La roca sólida, la montaña elevada y la cadena de cerros sugieren muchos de los atributos de Dios. La obra de Dios es perfecta porque sus decisiones, actos y caminos son siempre justos. No hay error, injusticia ni parcialidad en él. Además, Dios se presenta como sin iniquidad, lo que implica que no hay en él maldad alguna ni intenciones perversas. Es imposible que Jehová haga lo malo, que engañe a alguien, que tenga defectos éticos o morales. Él es su propia norma de conducta, como también la norma para todos los seres creados. Su justicia es una justicia pura, sin mancha. Esta es una justicia recta, que no favorece a unos sobre otros, sino que es imparcial y se basa en la verdad. En resumen, este versículo nos enseña que la fidelidad de Dios se refleja en su justicia perfecta, la cual está unida a su carácter íntegro y santo. Sobre el segundo texto, el de Salmo 92, encontramos las siguientes enseñanzas. En este texto, el salmista celebra la rectitud de Dios, afirmando que en él no hay injusticia. En la expresión Jehová mi fortaleza, el sustantivo fortaleza proviene del hebreo tsur. Y el hebreo tsur significa roca. Y este término, el hebreo tsur, es el mismo término usado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca. La imagen de Dios como roca vuelve a ser utilizada aquí por el salmista, destacando que Dios es un refugio seguro, estable y confiable. La declaración de que en él no hay injusticia, esto refuerza la idea de que Dios es completamente fiel en su justicia. No solo actúa de manera justa, sino que Él mismo es la personificación de la justicia. La fidelidad de Dios, por lo tanto, no es solo un atributo, es la base de su naturaleza. No hay contradicción ni maldad en su carácter, siempre es recto, siempre hace lo que es justo y bueno. La idea central de estos 2 textos es que la fidelidad y la justicia de Dios están profundamente unidas y son inquebrantables. Dios es fiel a su carácter y promesas, y su justicia es perfecta y pura. No puede actuar de manera injusta, ya que su naturaleza es completamente recta
e íntegra. Continuaremos nuestro estudio leyendo 2 pasajes del libro de los Salmos. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. De acuerdo a los anteriores textos, respondamos: ¿Qué enseñan estos versículos acerca de la bondad y la justicia de Dios? Ambos pasajes enseñan que la bondad y la justicia de Dios son inseparables. Su bondad se extiende a todos, mientras que su justicia se ejerce con rectitud, sin parcialidad ni maldad. Dios es fiel, santo y justo, y su gobierno es eterno, lo que nos da confianza en que siempre actuará para el bien y la restauración de la justicia en el mundo. El Dios de la Biblia es juez justo. El Dios de la Biblia no habita el mal. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. De hecho, Dios no solo es perfectamente bueno, sino que también no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Del estudio de hoy podemos extraer las siguientes lecciones espirituales. Primero, confianza en la fidelidad y justicia de Dios. Segundo, imitar el carácter de Dios. Tercero, dependencia de Dios como nuestra fortaleza. Cuarto, anunciar la justicia y bondad de Dios. Quinto, vivir con esperanza en el gobierno eterno de Dios. Primero, confianza en la fidelidad y justicia de Dios. El estudio de hoy enfatiza en que Dios es perfectamente justo, fiel y bondadoso. Como creyentes, podemos confiar en que Él cumplirá sus propósitos en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos injusticias o dificultades. Su justicia no falla, y su bondad se extiende a todos. Esto nos invita a descansar en su carácter y a no desesperar ante las circunstancias adversas. Si deseas las explicaciones de las demás lecciones espirituales, hazlo saber en los comentarios o visita nuestra página web crecerenlafe.com y descarga el bosquejo de la lección. El carácter inmutable de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En un mundo que cambia constantemente, donde todo parece efímero e incierto, hay una verdad que permanece firme: Dios no cambia. En Malaquías 3:6, él mismo lo declara:
porque yo Jehová no cambio. Pero, ¿qué significa que Dios no cambia? No se trata de un Dios distante o indiferente. Al contrario, su inmutabilidad es una muestra de su fidelidad. Él no cambia en su carácter, en su amor, en su justicia. Es por eso que, a pesar de nuestras faltas, no hemos sido consumidos. Dios nos invita a volvernos a Él prometiendo: Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su amor es constante, pero Él desea una relación viva y recíproca con nosotros. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es la fuente del mal. Él es la fuente de todo lo bueno, lo justo y lo amoroso. En esta sección, te invitamos a descubrir cómo el carácter inmutable de Dios puede ser tu refugio en medio de la incertidumbre. Porque, aunque todo cambie a nuestro alrededor, Él permanece igual, fiel, justo y lleno de amor. Para avanzar nuestro estudio vamos a leer 3 textos bíblicos que nos dan más luz sobre este tema. Texto número 1. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Texto número 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Texto número 3. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Teniendo en cuenta los anteriores textos bíblicos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos textos acerca de Dios? A continuación, veamos un análisis de lo que cada uno de estos textos enseña. La enseñanza del primer texto es la siguiente. Este texto nos enseña que Dios es siempre fiel, independientemente de nuestra fidelidad. Además, se menciona que, aunque los seres humanos seamos inconstantes, Dios siempre es fiel. Su fidelidad es parte esencial de su naturaleza y nunca cambia, lo que nos da esperanza al saber que podemos confiar en sus promesas. La enseñanza del segundo texto es la siguiente. Dios es descrito como el que no miente. Esto resalta que Dios es completamente veraz y digno de confianza. La esperanza de la vida eterna que Él promete está basada en su naturaleza inmutable y su fidelidad. Dios nunca falla en cumplir lo que promete, y su palabra es segura y confiable. Este versículo nos asegura que la promesa de vida eterna es un fundamento seguro, porque proviene de un Dios que no puede mentir. La enseñanza del tercer texto es la siguiente. Este pasaje subraya la inmutabilidad de Dios y su incapacidad de mentir. Dios ha asegurado sus promesas a los creyentes mediante un juramento para que tengamos una esperanza firme y confiable. Su palabra y juramento refuerzan nuestra certeza de que cumplirá lo prometido, dándonos consuelo al saber que nuestra esperanza está basada en un Dios que no cambia ni miente. En un mundo lleno de cambios y altibajos, hay algo inquebrantable: la fidelidad de Dios. Los textos que hemos leído en este estudio nos revelan una verdad profunda, nos llena de paz y nos da ricas lecciones espirituales. Dios es fiel, veraz e inmutable. Él nunca cambia, y eso significa que sus promesas son seguras, sin excepción.
Cuando decimos que Dios es fiel, queremos decir que Él nunca miente, nunca se contradice y sus promesas son inquebrantables. Todo lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Podemos confiar plenamente en que Dios hará lo que ha prometido, no importa si se trata de tu vida diaria o de la esperanza eterna que tenemos en Él. Este mismo Dios, que es fiel y constante, se entregó por nosotros en la cruz, en la persona de Jesucristo. El mismo Dios que creó el universo es el que se dio para salvarnos, y hoy nos invita a poner nuestra esperanza en Él. Podemos confiar sin reservas en su amor y en su promesa de que Él nunca nos dejará ni nos fallará. Porque como dice las Escrituras, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. su fidelidad nunca cambia, su amor nunca cambia, y nuestra esperanza en Él es sólida y segura. Así que, hoy más que nunca, podemos caminar con la certeza de que Él cumplirá lo que ha prometido, porque en Él encontramos una esperanza que nunca falla. ¿Un Dios arrepentido? Jeremías capítulo 18, versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Qué pasa cuando escuchamos que Dios se arrepiente? ¿Cómo puede ser esto posible si sabemos que su carácter es inmutable? Si en nuestra experiencia humana, arrepentirse implica reconocer un error, ¿cómo encaja eso con un Dios perfecto y sin cambios? En las Sagradas Escrituras encontramos momentos en los que Dios parece arrepentirse de algo. Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Es que Dios cometió un error? ¿O tal vez hay algo más profundo que debemos entender? Hoy exploraremos este misterio, desentrañando el sentido de los pasajes que nos hablan de un Dios que se arrepiente. Acompáñanos en este estudio para descubrir cómo esto revela algo asombroso sobre su relación con la humanidad y su constante fidelidad. Para comprender este fascinante tema, ¿un Dios arrepentido?, analizaremos dos pasajes bíblicos. Primer pasaje. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Segundo pasaje. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Al leer y comparar los anteriores pasajes bíblicos, vamos a responder el siguiente interrogante. ¿Qué opinas de estas descripciones del arrepentimiento de Dios? Aquí vemos que ambos pasajes presentan una visión del arrepentimiento de Dios, pero en contextos diferentes, lo que puede generar algunas preguntas sobre cómo entendemos este concepto aplicado a la naturaleza divina. En el primer pasaje del libro de Éxodo se analiza lo siguiente. En este pasaje,
Después de que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Dios muestra una respuesta que parece indicar un arrepentimiento. No es que Dios haya cometido un error, sino que está cambiando su curso de acción debido a una decisión relacionada con la humanidad. El término arrepentirse proviene del hebreo nakyam, y este término no implica que Dios se haya equivocado, sino que es una expresión antropomórfica. Se nos presenta a Dios en términos humanos para ayudar a entender cómo su naturaleza reacciona ante las acciones de su pueblo. En el segundo pasaje del libro de Jeremías se analiza lo siguiente. Este pasaje muestra una idea más clara de que Dios responde a las acciones humanas. No es que Dios cambie en su carácter, sino que su trato con las naciones está condicionado a la respuesta de ellas. Dios está dispuesto a modificar su curso de acción, ya sea en juicio o en misericordia, según la conducta de la gente. Esto refleja la voluntad de Dios de interactuar con la humanidad de manera dinámica y basada en nuestras decisiones. Ahora, podemos sacar la siguiente reflexión sobre el arrepentimiento de Dios. Ambos pasajes indican que el arrepentimiento de Dios no es un arrepentimiento en el sentido humano, como si Dios cometiera un error o faltara en su propósito. En lugar de eso, el arrepentimiento de Dios refleja su respuesta a las decisiones humanas y a la condición de los pueblos o individuos. Dios no cambia en su carácter ni en su propósito final. Sin embargo, en su sabiduría y justicia, Él responde a la decisión moral de las personas con acciones que reflejan su misericordia o juicio. El arrepentimiento de Dios en estos casos puede ser visto más como una manifestación de su voluntad de interactuar de manera viva y activa con su creación. En estos y muchos otros pasajes, Dios es descrito como alguien que cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o la intercesión del pueblo. Dios promete desistir del juicio que había planeado traer sobre su pueblo si éste se aparta de su maldad. Sigamos profundizando sobre este tema leyendo las siguientes citas bíblicas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará? Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Teniendo en cuenta los anteriores textos, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseñan estos textos con respecto a si Dios cede o se arrepiente? Estos pasajes. Leídos a la luz de los otros pasajes, estos textos no pueden interpretarse en el sentido de que Dios no cede en absoluto, sino que transmiten la verdad de que no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Del estudio de hoy, podemos extraer la siguiente lección espiritual. Seguridad y confianza en la fidelidad de Dios. Si bien el lenguaje de la Biblia puede usar términos como arrepentimiento para describir la interacción de Dios con la humanidad, lo que realmente nos enseña es que Dios nunca cambia. Su carácter es inmutable y su palabra es siempre confiable. Dios siempre cumple sus promesas y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso. En nuestra vida diaria, podemos depender de Dios sin dudar, ya que Él es un fundamento firme en medio de la incertidumbre.
Esto nos invita a vivir con confianza en su soberanía y a refugiarnos en su fidelidad ante cualquier circunstancia que enfrentemos. Aferrarse al amor y la justicia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa realmente que Dios es fiel? ¿Cómo podemos confiar plenamente en un Dios que parece invisible y distante para muchos? Las Escrituras nos dan una respuesta clara, pero profunda. Jehová, tu Dios, es descrito como un Dios fiel que guarda su pacto y muestra misericordia a aquellos que le aman, y lo hace por 1000 generaciones. Pero la muestra más grande de su fidelidad y amor no se encuentra en palabras, sino en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La bondad de Dios fue demostrada de manera suprema cuando entregó a su Hijo para nuestra redención. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es bueno, y su fidelidad es eterna. Y lo más sorprendente es que Él concede lo bueno incluso a quienes se declaran sus enemigos. ¿Cómo podemos vivir con esta verdad en nuestro corazón y confiar en un Dios que nos da lo mejor, incluso cuando no lo merecemos? Acompáñanos en este estudio para descubrir lo asombroso que es el amor y la justicia de Dios. Para este propósito, leamos el siguiente pasaje bíblico. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué nos enseña esto acerca del asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús? En este pasaje de Mateo capítulo 5, Jesús ofrece una enseñanza radical sobre el amor que desafía nuestras concepciones humanas. En cuanto al primer interrogante, ¿qué nos enseña esto acerca del asombroso amor de Dios? Podemos responder lo siguiente. La enseñanza sobre el amor de Dios comprende dos aspectos. Primero, el amor de Dios es inclusivo y universal. Segundo, el amor de Dios nos desafía a reflejarlo. Sobre el primer aspecto, el amor de Dios es inclusivo y universal. Es de resaltar lo siguiente. Jesús muestra que el amor de Dios no se limita a aquellos que nos aman o que se comportan bien con nosotros. Dios ama a todos, incluso a nuestros enemigos, y muestra su bondad a los justos y a los injustos por igual. Su amor es incondicional y generoso, extendiéndose sin discriminación. En cuanto al segundo aspecto, el amor de Dios nos desafía a reflejarlo. Jesús nos llama a imitar el amor de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de amar a aquellos que nos aman,
sino también de amar a aquellos que nos hacen daño o nos rechazan. Al hacerlo, mostramos que somos hijos de nuestro Padre Celestial y reflejamos su carácter divino. En cuanto al segundo interrogante, ¿cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza de Jesús? Podemos responder lo siguiente. Sobre la forma de nuestro actuar con los demás, abarca como mínimo 3 aspectos. Primero, amar sin condiciones, incluso a nuestros enemigos. Segundo, ser agentes de reconciliación y paz. Tercero, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Veamos una corta explicación de cada uno de estos aspectos. Amar sin condiciones, incluso a nuestros enemigos. Jesús nos desafía a ir más allá de lo que el mundo espera, amando no solo a quienes nos son cercanos, sino incluso a aquellos que nos maltratan o nos odian. Esto no significa que aceptemos el mal, sino que respondemos al mal con el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo que amó a la humanidad a pesar de nuestras fallas. Ser agentes de reconciliación y paz. Al orar por quienes nos ultrajan y buscar la paz, nos alineamos con el deseo de Dios de restaurar y perdonar a todos. El amor que Jesús nos invita a practicar transforma tanto a quienes lo reciben como a nosotros, mostrando el poder de Dios en acción. Ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Jesús nos insta a vivir de acuerdo con el estándar divino de amor y bondad, que no busca recompensas personales ni el reconocimiento humano, sino que se orienta hacia el bien del otro. La perfección aquí no se refiere a la perfección sin fallas, sino a una vida llena de amor, misericordia y justicia, reflejando la naturaleza de Dios. Mateo capítulo 5 describe el amor de Dios como perfecto. El amor de Dios es asombroso porque no depende de nuestra respuesta ni de nuestras acciones, sino que es una fuerza incondicional y transformadora que se extiende a todos, incluso a los que no lo merecen. El amor imperfecto es el que solo se otorga a quienes nos aman, pero Dios ama incluso a quienes lo odian y se declaran sus enemigos. Su amor es completo y, por lo tanto, perfecto. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir ese amor en nuestras relaciones, siendo un reflejo de su bondad, perdón y paz en un mundo que tanto lo necesita. Del estudio de hoy podemos extraer 2 lecciones espirituales. Lección número 1. Confiar en la perfecta unión de la justicia y la misericordia de Dios. Lección número 2. Vivir con compasión y justicia, confiando en Dios. Sobre la primera lección, confiar en la perfecta unión de la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la injusticia parece prevalecer en el mundo, debemos recordar que Dios siempre tiene el control y su justicia nunca se desvía de su misericordia. Como creyentes, debemos vivir confiados, sabiendo que Dios llevará a cabo la justicia perfecta en su tiempo y que su justicia estará acompañada de paz y amor, lo cual nos da esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen injustas. Sobre la segunda lección, vivir con compasión y justicia, confiando en Dios. Estamos llamados a vivir conforme a los principios de Dios, buscando justicia con amor y compasión, sin perder la fe en su bondad, incluso cuando enfrentamos injusticias. Debemos vivir con un corazón lleno de compasión, confiando siempre en Dios mientras aguardamos la manifestación de su justicia perfecta, que traerá restauración y recompensará a los justos.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.